Pregunta número 356-22 relativa a las competencias del Gobierno de Aragón en el currículo de educación primaria formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox. Señor Morón, para su formulación tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, hoy el Grupo Parlamentario Vox en Aragón le vamos a preguntar por la aplicación autonómica de la Ley de Educación, la LOMLOE, o Ley CELA, en el currículum de primaria. La Ley CELA, que es una ley que no ha contado con el consenso ni de los partidos políticos, de la clase política, ni de la comunidad educativa. Una ley que no va a resolver los problemas de la educación en España y, por supuesto, tampoco en Aragón. El abandono temprano de los estudios, el fracaso escolar o las bajas puntuaciones en los índices internacionales respecto a los conocimientos que tienen nuestros alumnos. Más bien se dedica a esconder estos problemas debajo de la alfombra. Una ley que aviva el enfrentamiento dentro de la comunidad educativa y que supone un ataque directo a la libertad de enseñanza. Pues bien, esta ley ha dado pie a que el Consejo de Ministros el 1 de marzo aprobara el Real Decreto por el que se establece el currículum de educación primaria, que se implantará entre los años 2022 y 2024. Usted sabe que ya son varias las comunidades autónomas que han decidido intentar corregir este currículum desastroso que nos está planteando el Gobierno de España. Por ello, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es su postura respecto al currículum de educación primaria, teniendo en cuenta las competencias que Aragón tiene para desarrollarlo a partir de las enseñanzas mínimas recogidas en el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo? Gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Morón, lo mejor de la ley CELA es que hizo desaparecer a la ley Wert, que es la peor ley de educación de la historia de la democracia española. Dice usted que la ley CELA, la llamada ley CELA, no tuvo los consensos necesarios. Es verdad, nunca hemos tenido ninguna ley que tenga los consensos necesarios, pero lo cierto es que tiene más que la ley Wert. Eso sin ningún tipo de duda. Le voy a decir más y lo decimos siempre porque es verdad. Este país necesita un gran pacto educativo. Este país necesita un gran acuerdo en torno a la educación, que es uno de los asuntos troncales de un proyecto de país, de un proyecto nacional de futuro. Pues bien, ha estado una vez a punto de ocurrir ese gran acuerdo con el ministro de Educación, Gabilondo, y lo echó por tierra justamente el Partido Popular porque siempre ha estado absolutamente desinteresado de cualquier tipo de pactos. Respecto a la aplicación de la ley CELA en Aragón, en mi opinión tiene asuntos mejorables, por decirlo de la manera más suave que se me ocurre, y le puedo asegurar que desde el ámbito que nosotros tenemos de actuación para enmendar algunas cuestiones que nosotros consideramos mejorables, estamos actuando ya y se los puedo precisar. Gracias, señor Lambán. Señor Morón. Mire, señor Lambán, le preguntamos qué va a hacer su Gobierno, porque como usted puede entender, hay muchas familias en Aragón que no piensan como ustedes y que les desagrada profundamente que se adoctrine a sus hijos en los colegios con una ideología de izquierdas. No entienden que sea necesario para su formación ese adoctrinamiento. En estos momentos se está debatiendo en el Consejo Escolar este proyecto de orden de educación que regulará este currículum y las características de evaluación de educación primaria y, desde luego, por lo que estamos observando y por lo que hemos estudiado, pues mire, recoge algunas cosas que podrían ser hilarantes para un adulto, pero que son muy graves para la madurez de los niños que van a las escuelas, a nuestras escuelas. Mire, ustedes, por ejemplo, plantean en la asignatura de conocimiento del medio natural, social y cultural como criterios de evaluación que los alumnos valoren positivamente las acciones que fomenten la igualdad de género y las conductas no sexistas, reconociendo modelos positivos a lo largo de la historia o conocer personas, grupos sociales relevantes y formas de vida de las sociedades históricas, incorporando la perspectiva de género. Y nosotros le preguntamos, ¿y por qué no igualdad ante la raza o ante las creencias religiosas? ¿No le parece más razonable que se estudie la historia, usted que es historiador, bajo el concepto del contexto histórico, más que exclusivamente respecto a un constructo reciente como es la ideología de género? En la nueva asignatura de Educación en Valores pretenden que los alumnos aprendan expresiones artísticas y culturales prehistóricas y de la antigüedad y su contextualización histórica desde una perspectiva de género. ¿De verdad usted considera que esto aporta mucho a la formación de los niños? En matemáticas, los alumnos tienen que conocer la contribución de los números o la geometría
a los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. Esto, la verdad es que no lo entendemos. Si nos lo puede explicar, pues se lo agradeceríamos. Y luego, y respecto a lo que ustedes tienen proyectado para las lenguas propias de Aragón, aunque realmente la única lengua oficial, por lo menos todavía hasta ahora, sigue siendo el español. Pretenden que el alumnado ubicado en la zona oriental de Aragón sean conscientes de la pertenencia a la comunidad lingüística del catalán. Conscientes de la pertenencia a la comunidad lingüística del catalán, figurando además en el currículum que el catalán es una lengua con una gran comunidad de hablantes distribuidos a lo largo de 4 estados europeos con una enorme diversidad dialectal. Pese a que las Cortes de Aragón, le recuerdo, que aprobaron una proposición no de ley en contra de la existencia del Instituto del Catalán de Aragón, porque en Aragón, señor Lambán, le recuerdo que no hablamos catalán. Y mire, finalizaré diciéndole que la enseñanza sobre materias en la escuela no debe adoctrinar, sino que ha de estar presidida por la objetividad, la neutralidad, el respeto al pluralismo y apoyarse en criterios científicos. Debe primar el conocimiento y la información por encima del afán de predicar o de incitar a prácticas que colisionen con la libertad de conciencia de cada familia. Mire, estas frases que le acabo de decir, que para algunos de ustedes serán frases muy reaccionarias, que probablemente pensarán que las he redactado yo, pues no las he redactado yo, aunque las comparto plenamente. Mire, estas frases son del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una sentencia del año 2007, en concreto contra unas decisiones del Estado de Noruega. Espero, señor Lambán, que tome nota de todo lo que le hemos comentado y que, en la medida de sus competencias, pues evite el adoctrinamiento de las aulas. Desde luego, el Grupo Parlamentario Vox vamos a estar muy vigilantes para que así sea. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. Gracias, presidente. Señor Morón, cualquier ley que se precie en Europa Occidental debe adoctrinar, efectivamente. Debe adoctrinar y debe adiestrar en habilidades, en conocimientos y en habilidades a los niños y a las niñas en valores democráticos y en valores propios del humanismo y de la ilustración, que son los elementos que configuran la civilización a la que pertenecemos y de la que tan orgullosos nos sentimos. Y debe adoctrinar a los niños y a las niñas en los usos democráticos y en el amor a la democracia. Yo defiendo ese adoctrinamiento de arriba abajo. Pero le decía que en relación con la ley CELA hay asuntos que a nosotros nos parecen mejorables y que, utilizando nuestro marco competencial, porque contra la ley no podemos ir, podemos utilizar los márgenes que la ley nos permite y que nosotros nos otorga algún tipo de decisión. Y en ese sentido le puedo decir que en relación con el currículum de primaria nos parece mejorable la normativa de evaluación. No establece criterios claros para la promoción y titulación de los alumnos, dejando toda la responsabilidad a los equipos docentes. Eso a nosotros no nos parece bien y confiamos que los equipos docentes, que lo hacen bien en general, alguna orientación deben tener. Y entonces estamos intentando establecer criterios comunes para esa evaluación. Nos parece que hay que evitar por todos los medios que en el currículum de la ESO se pierdan horas de filosofía, y lo estamos resolviendo incorporando la optativa de filosofía. Y nos parece que hay que evitar que en el currículum de Historia de España se aborde desde la historia contemporánea, y lo vamos a resolver incorporando contenidos relacionados con la configuración de la nación española y particularmente con la historia de Aragón. Con respecto al currículum de primaria, le voy a destacar algunos aspectos que también son aportaciones de nuestra particular sensibilidad como aragoneses y como Departamento de Educación de este Gobierno, como por ejemplo todas las enseñanzas que hemos obtenido después de la pandemia y de todo lo que ha ocurrido en estos fatídicos meses de nuestra vida. En ese sentido, incorporamos de forma transversal contenidos para dotar herramientas a los alumnos para la gestión de emociones, trabajar la salud física y emocional, y recientemente hemos publicado una guía para la prevención de una situación que a nosotros nos preocupa muchísimo, que es esa especie de propensión al suicidio que es realmente demoledora entre los jóvenes.
Nuestro currículum, señor Morón, apuesta por la lectura y la escritura. Incorporamos expresamente un tiempo dedicado a la lectura y también tiene un papel muy importante el aprendizaje de lenguas extranjeras desde los 3 años. Eso nos parece absolutamente fundamental, pensando sobre todo en el inglés, pensando sobre todo en las lenguas que permitan a nuestros ciudadanos desenvolverse por el mundo con suficiencia, con solvencia y con comodidad. Mientras yo sea presidente del Gobierno de Aragón, y creo que ninguno de mis sucesores enmendará esa convicción, en Aragón habrá una sola lengua oficial, que es el castellano, que es el español. Ahora bien, no reconocer que en algunas zonas del territorio se habla aragonés y que en otras zonas más amplias del territorio se habla catalán, lo llamen ustedes como lo llamen, es catalán, no reconocer eso es darle la espalda absolutamente a la realidad. Por tanto, una cosa es que a quienes nacen en casas catalanoparlantes se les permita en la escuela adquirir el conocimiento de ese idioma, del idioma catalán, eso es puramente democrático, eso es darle la cara a la realidad y nada tiene que ver con esas amenazas apocalípticas que usted dice respecto a la destrucción de la lengua nacional, etcétera, etcétera. Le aseguro que el primer presidente autonómico que ha establecido relaciones de colaboración con la Real Academia Española y el primer presidente autonómico que tiene un nexo de convenio con la Real Academia Española para desarrollar acciones en defensa del castellano y del español aquí y para ayudar incluso económicamente a la Real Academia Española es este que le está hablando, que está muy orgulloso de presidir una comunidad autónoma donde se habla aragonés, donde se habla catalán, pero donde sobre todo se habla castellano, que es una de las creaciones culturales más importantes de la historia de la humanidad. Gracias, señor presidente.